Buenas tardes, nos encontramos ante un nuevo programa en el que vamos a tratar asuntos relacionados con temas nacionales de rabiosa actualidad y para el cual pues gozamos de la presencia de ilustres personajes de Getafe. En primer lugar contamos con Sandra Escudero. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Eloy. Con Jesús Prieto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. Y con José Luis Sánchez. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Eloy. Bueno, pues hablaba de tratar un tema nacional. El tema nacional que está ahora más candente pues es la reunión que ha tenido la OTAN con los presidentes de cada uno de los países que la integran. Ha sido una reunión celebrada en La Haya en la cual el tema más candente era un tema económico. El tema económico de llegar al 5%, para el cual ha habido sus más y sus menos. Entre los detractores, entre comillas, pues figuraba el presidente, nuestro primer jefe de gobierno, nuestro jefe de gobierno, señor Sánchez, el cual pues ha clamado por gastar no más del 2,1%, que es bastante más de lo que en los últimos años ha gastado España, pues alegando, y yo creo que con razón, que no se puede detraer del presupuesto nacional una gran cantidad de dinero, ya que ello haría que el estado de bienestar se viera afectado. Esto ha causado pues, graves acusaciones al presidente de estar mintiendo al país, entre otras cosas, porque el domingo pasado tuvo una intervención para explicar su posición. Y eso es lo que vamos a discutir, entre otras cosas, cuál es la situación del país respecto a estas declaraciones del presidente del Consejo, del jefe de gobierno, si realmente España se lo puede permitir también, gastar ese 5% que teóricamente se va a fiscalizar en todos los países de la OTAN para que nos gastemos, y si eso va a afectar a nuestro funcionamiento como país. ¿Quién quiere empezar? Me voy a pedir yo ahora, esta vez, empezar para decir una cosa que se te ha pasado, y es dar las gracias que estamos hoy grabando, porque la gente que nos vea ve que estamos en otro sitio. Dar las gracias a Javier y al restaurante Aderezo por dejarnos acogernos hoy para poder grabar aquí escondiéndonos de las altas temperaturas del verano getafense. Restaurante Aderezo en Getafe. En Getafe. Así que tienes razón, perdona el despiste. Primero dar las gracias ahí y ya aprovecho, ya me cuelo en la conversación y ya doy mi opinión al respecto sobre lo que estabas explicando un poco de la cuestión nacional. Creo que no podemos olvidar lo que ha explicado Eloy sin hablar del contexto general, de la grave crisis de corrupción que existe ahora mismo en nuestro país. Creo que el caso Ábalos, el caso Santos Cerdán, el caso Koldo, como le queramos llamar, explica por qué el presidente del gobierno sale el domingo a dar una rueda de prensa realmente sin ningún documento encima de la mesa. Es decir, el único documento que exhibe en ese momento es una carta del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, en el cual le dice que va a tener flexibilidad para cumplir el objetivo, ¿vale? Es verdad que esto ha creado mucha debate sobre si el objetivo era realmente el del 5%, que ya estaba hablado de que si tiene que ser un 3,5% en defensa y un 1,5% en ciberseguridad y otros conceptos, o si el objetivo era el que habían hablado supuestamente Rutte y Sánchez. Hoy sabemos ya que el objetivo y lo que se ha acordado en la cumbre de la OTAN es acordar el 5%, con lo cual si España firma el 5%, el presidente del gobierno mintió el domingo. De mi punto de vista miente para ocultar o para intentar tapar o para que se hable de otra cosa que no sea los graves casos de corrupción que tiene el Partido Socialista en el momento, con 2 secretarios de organización nombrados por Pedro Sánchez, bueno, pues en el Tribunal Supremo y siendo objeto de investigación. Realmente, desde mi punto de vista, yo creo que la situación política en España es insostenible y que el presidente del gobierno debería convocar elecciones. Yo estoy sorprendido. Y cada vez que leo los periódicos alucino. Quiero decir, ahora mismo acaba de ser aprobado el comunicado de la OTAN, firmado por los 32 países que forman parte de la misma, incluida España, y el presidente del gobierno español firmó el 5%. Pero a continuación sale el presidente del gobierno diciendo que no va a cumplirlo. Pero a continuación también sale Trump diciendo que va a castigar a España con unas sanciones el doble por no haber apoyado desde el principio el tema. Pero hay un hecho que sí es, unas cosas son las declaraciones y otra lo firmado. Lo firmado es el 5%, 3,5% y 1,5%. Y eso lo ha firmado el presidente del gobierno español.
Y eso lleva a que... ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué nos ha engañado? Pues nos ha engañado, ha mentido. En eso estoy de acuerdo con José Luis. Yo creo por dos razones, no por una sola. Primero, ante el escándalo, la corrupción de dos personas de su máxima confianza y secretario de representación del Partido Socialista, es ministro también, uno del Ministerio Más Inversor, y tres de las personas, de las cuatro que iban en el coche para él recuperar el PSOE, ante eso él tenía un problema. La izquierda y los partidos que de la izquierda estaban apoyando la continuidad del gobierno, más dos de derechas, PNV y Junts, han mostrado reticencias y problemas. Le han exigido que lo explique y le han exigido contundencia. Ante eso, claro, estos mismos partidos, sobre todo los de izquierda, no el PNV ni Junts, están en contra de la carrera armamentística, en contra de la OTAN. Entonces tenía que darles el presidente del gobierno también algún gesto para ver si así se ablandaba. Creo que han jugado varios factores, no solamente uno desde mi punto de vista. Pero para mí hay uno más importante. Yo creo que la política de defensa europea, porque creo que España estamos en la Unión Europea, y debe ser la política de defensa de la Unión Europea, merece un debate, merece una discusión. Yo no veo al Parlamento ni al presidente del gobierno convocando al Parlamento para defender incluso la idea que ha dicho, para defenderla, e incluso, como decía Pablo Iglesias, probablemente demagógicamente, convocando un referéndum sobre el tema. Ahora, pero primero debatirán en el Parlamento, que es donde está la soberanía popular. Es la expresión de la soberanía, ese instrumento que tenemos los ciudadanos para expresarnos, y no veo que haya llevado este tema a debate en el Parlamento. Ya me estoy a lo mejor ya pasando, y el otro problema, creo que lo que ha habido del enfrentamiento, la implicación de Estados Unidos en Irán, que tiene más importancia, a lo mejor merecía otro día que digamos más tema, ha vuelto el imperio americano. Creo que tiene la importancia de expresar, sí, en términos de poder, y no lo he dicho yo, lo están diciendo muchos más analistas, creo, por eso digo que es una reflexión, es una discusión, no es una... Creo que es para pensarlo mucho, pero sobre todo ha dejado a Europa fuera de juego, ha dejado a la Unión Europea en otro tema fundamental, absolutamente fuera de juego. Una vez más. Una vez más. Entonces, ahí me preocupa, porque creo que la Unión Europea, yo soy de los que defiendo que la Unión Europea tiene que tener una política de defensa coordinada y común, que además, ahí sí estoy de acuerdo con el presidente del gobierno, ahorraría costes, al no tenerlo dividido y tener multiplicado entre la propia, la de la OTAN, etcétera. Creo que ahorraría, pero también eso exige discusión, exige voluntad y exige reflexión. Sí, yo es que como vosotros y como el resto del conjunto de la ciudadanía, es que en estos momentos creo que estamos sobrepasados por el cúmulo de información que estamos recibiendo y de la envergadura y de la dimensión que lo estamos recibiendo en todos los planos, porque a nivel nacional estamos recibiendo tal cantidad de información sobre los casos que están pasando de corrupción, ya no solo con el tema económico, sino que siendo mujer entenderéis que todo lo que está pasando con la trata de personas y pues es tremendamente doloroso, y cómo se habla de las mujeres y en qué términos se habla de las mujeres, hombres con responsabilidad en el gobierno que se dan golpes de pecho de feminismo cuando nos enteramos de lo que nos estamos enterando y que el dinero público se gasta en lo que se gasta, pues hombre, en primer término, como progresista esto no es. Cuando yo oigo hablarlo de el gobierno más progresista de la historia, me chirría un poquito, porque esto cuanto menos progresista no es. Y como mujer es extraordinariamente doloroso, y lo estamos comentando mucho, que especialmente nos duele. Todo lo demás, pero esto en particular no, porque vaya ejemplo y vaya eso que se ha sabido, que no se sepa, pero bueno. Y luego con respecto al tema de la OTAN, el 2, el 5, el 3, pues no sabemos, quiero decir que a los ciudadanos nos falta información, porque no se nos está explicando lo que puede suponer, si ahora se hace un 2, si se hace un 1, si se hace un 3, si se hace un 4... No lo sé. ¿Que tiene que haber una política de defensa común en la Unión Europea? Por supuesto. ¿Que todo el mundo está a favor de hacerlo? Claro, porque hay una vulnerabilidad extraordinaria y flagrante, y que se está viendo patente, y que ahora mismo la Unión Europea tenemos una debilidad en muchos otros, pero en el de defensa, claramente, y en un mundo que está como está,
Pues hombre, en estos momentos yo creo, no sé si habrá que pagar el 2, el 3, el 4, el 5, habrá que pagar lo que todos acordemos, porque cuando tú estás en un grupo y estás en un club y vas con tus amigos a comer y decidís que hay que pagar un menú de X, tú no lo habéis acordado porque lo habéis acordado todos. Si tú quieres estar ahí, no puedes descolgarte diciendo, no, yo voy a pagar, voy a comer lo mismo que vosotros, pero voy a pagar yo el menú por la mitad. Lo que pasa es que aquí no ha habido un acuerdo de pagar el menú. Aquí ha llegado el matón del pelo rojo que ha venido del otro lado del charco y ha dicho que hay que pagar el 5% sin ninguna justificación, y hemos visto la bajada de pantalones del secretario general de la OTAN, señor Rutte, diciendo que Europa iba a pagar a lo grande un supuesto gasto que no ha hecho en años anteriores, cosa que no es cierto tampoco. Es decir, Europa sí está pagando de otra manera, aunque no lo paga en gasto militar, la defensa de Estados Unidos. Por eso estamos en la OTAN. Y ese supuesto imperio, que yo no coincido con Jesús en que sea esto, creo que son los últimos estertores del imperio y que le están dejando morir los futuros imperios, bueno, pues está ahí dando sus últimos estertores e intentando levantar la cabeza de esta manera. Es cierto que hay una debilidad, ¿vale? Y esto a lo mejor es más tema internacional y deberíamos hablar más del tema nacional, pero sí que hay una decadencia europea que está arrastrando eso. Creo que la cumbre de la OTAN supone, o el acuerdo de hoy de La Haya supone el fin de esa política de defensa común europea al aceptar ese 5%. Pero bueno, lo mismo luego hablamos de tema internacional y ese es el tema para hablar. Yo creo que en el tema nacional, en parte con lo que decía, estamos viendo cómo la debilidad del gobierno, con la negativa de muchos actores, de sus socios de investidura, a hacerse la foto con Pedro Sánchez, me parece que ha sido palmaria para que de una vez por todas convoque elecciones. La salida de diputados que está viendo del propio socio de gobierno de Sumar, que se están yendo al grupo mixto, ha sucedido hace poco Compromís, parece que Més por Mallorca también lo va a hacer. O sea, ese goteo de gente que va bajándose del barco, cada vez más progresivo, pero es evidente, desde mi punto de vista, que el gran problema es interno del Partido Socialista Obrero Español, que no es capaz de articular una respuesta contra Pedro Sánchez. Yo, bueno, perdón, que tú no. Después. No, a mí, de todas formas, con esa crisis que yo estoy de acuerdo que existe, hay un desacuerdo primero que tengo, pero no voy a traer, si no vamos, luego en política internacional. Hay cosas que sorprenden, además. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que esta respuesta de la OTAN era el relato de Sánchez para contestar, lo he dicho antes, pero hay algo que me sorprende. ¿Cuánto llevamos con esta crisis de la corrupción del PSOE? Se ha convocado el Comité Federal, ¿para qué día? Un mes después. O sea, pintan algo. Aquí hay un problema, las democracias empiezan a tener un problema serio, que los órganos de representación que tenemos los ciudadanos para poder nuestros intereses defenderlos de cara a los intereses comunes, los legítimos intereses comunes, se manifiestan a través de los partidos políticos, se eligen a través de los partidos políticos. Hay una crisis de los partidos políticos de democracia interna que a mí me preocupa cada vez más. El señor Sánchez no ha convocado a su Comité Federal más que un mes después. Pero mientras tanto ha tomado todas las decisiones del mundo. Todas las decisiones. Este es un tema que nos tiene que hacer reflexionar también. Me parece una falta de democracia de los partidos preocupante, pero que no es único del PSOE. En este caso le atañe el PSOE, pero no es exclusivo del PSOE. Creo que en general. Con lo cual plantea que los partidos políticos deben las leyes a lo mejor tienen que encauzar que la democracia de los partidos políticos esté más garantizada. Sí, pero no te olvides además que el presidente del gobierno no solo como secretario general del PSOE ha convocado al Comité Federal para el día 5. Es que su primera comparecencia en el Congreso para hablar de corrupción lo ha convocado para el día 9 de julio, donde además quiere hablar del Consejo de Europa, de lo de la OTAN, cuántas cosas más, menos para dar explicaciones sobre la corrupción. Por eso estamos en la representación popular, que ha sido, en los dos temas, ha sido marginada. Entonces, esto plantea, de mi punto de vista, porque hay amigos que me dicen, tú cuando criticas esto estás defendiendo a la derecha o a la extrema, esa argumentación está a la orden del día. Y yo le digo, sí, a lo mejor, pero tú con la tuya, de no respetar los órganos de participación, los costes de discusión, el Parlamento, la democracia de los partidos, a lo mejor estás alimentando a la extrema derecha. Y no quiero, porque creo que lo importante es debatirlo, no acusar a nadie de nada. Lo importante creo que es debatirlo y que se respeten las normas y los cauces de participación, que sean reales.
Yo creo que en principio existe un problema en este país y es que la corrupción ha estado quizás en la época de la transición un poco dejada a un lado, porque hemos pasado de una dictadura en la cual la corrupción era pues casi sistemática en muchos aspectos, empezando por empresas públicas, siguiendo por adjudicaciones y terminando porque existía un partido único en el cual todo aquel que no estaba de acuerdo con el partido único no existía pura y simplemente pues a la hora de repartir los dineros que se dedicaban a los temas públicos. Los cambios han sido lentos y yo creo que todavía existe una mentalidad de, a ser posible, pues tratar de engañar a Hacienda, si es posible, en el sentido de que tampoco está tan mal visto cuando alguien llega a un puesto público y se llena los bolsillos. Yo creo que es un problema que de alguna manera no se ha solventado, y no se ha solventado en la población normal y corriente. Por otra parte, en los partidos políticos, yo creo que mientras que se clama por una democracia en el exterior, es decir, para todo el país, los partidos públicos no tienen democracia interna. En la generalidad se impone, yo creo, la dictadura, entre comillas, de unos cuantos dirigentes, básicamente. Y a veces, cuanto más pequeño es el partido, más se impone esa dictadura. Y luego también se impone la dictadura de los varones en cada una de las zonas, en los grandes partidos, que esa es otra cuestión. Es decir, quizás a lo mejor deberíamos pensarlo a nivel interno y decidir que para que haya una democracia en todo el país debería existir una democracia mayor, estamos hablando a nivel social, a nivel general, y también tratar de que ese interés, más bien, porque ese interés de llenar los bolsillos esté penalizado de manera mucho más dura que lo que normalmente estaría. Es decir, que si alguien roba 1.000 euros en el exterior se le condene a no sé qué pena, pero si alguien roba 1.000 euros partiendo de un partido político se le condene a una pena mucho mayor todavía, es decir, un escarnio mayor que el que se hace a nivel general. Y dicho esto, pues yo creo que la situación que se ha dado ahora en el Partido Socialista de tener gente que se ha llenado o ha intentado llenarse los bolsillos de la manera más zafia, de la manera más simplista además, se une también el propio escarnio de que se ha hecho pues teniendo en cuenta pues, situaciones sociales de la mujer principalmente, que antes comentaba Sandra, que es que no hay por dónde cogerlas. Quiere decir que este país ha dado un salto adelante muy fuerte, yo creo, en temas feministas, pero que parece como si hubiera un salto atrás igualmente fuerte por parte de gente que está obligada a dar ejemplo, que es aquella gente pública que está en el gobierno, concretamente, o alrededor de puestos de gobierno. Y dicho esto, pues nos encontramos con una situación como es la de la OTAN, que no es una situación internacional, a nosotros nos afecta. Yo entiendo que el 5% se ha establecido para el año 32, estamos hablando. 35, ya he visto las dos fases en las que había y me da igual hablar de una fecha o de la otra, pero lo que sí es cierto es que estamos hablando de una cantidad que si ahora mismo el PIB de este país es 1.600.000 millones aproximadamente, pues 2 puntos equivaldrían a 32.000 millones de euros, que es una cantidad muy, muy fuerte. Y si estamos hablando de un 3%, que sería más allá del 1,28 que hemos tenido de gasto militar en los últimos años aproximadamente, pues si hablamos de, como decía, de un 3%, pues estamos hablando de una cantidad que sería cercana a los 50.000 millones, estamos hablando de una burrada. Estaríamos hablando del dinero que destinamos al rescate de los bancos en 2008 y lo que supuso eso económicamente para nuestro país. Que no nos hemos recuperado todavía. Entonces, por terminar, lo único que podría decir es que en primer lugar, si Europa lo va a hacer, y además teniendo en cuenta las declaraciones de puro peloteo y de, yo diría, de forma de hacerlo en plan lameculos, por entenderlo de alguna manera muy suave, del señor Rutte, pues creo que con ese tipo de gente no podemos ir de la mano, pero estamos obligados de entrada. Y además tener en cuenta
que esa cantidad a lo mejor debería estar gastada, porque puede que a lo mejor haya algo de razón en cuanto a que deberíamos rearmarnos algo. Lo que yo no sé si tiene sentido empezar una escalada de rearme tan fuerte, porque lo que estamos hablando es que cuando alguien lleva un arma en el bolsillo es porque está dispuesto a usarla. Si no la lleváramos, posiblemente no nos haríamos ese planteamiento siquiera para empezar. Y esto es un problema muy grave, porque solo por poner un ejemplo, y esto lo hago por asustar al personal y además intencionadamente, la última bomba que detonó Rusia para demostrar lo fuerte que era, fue una bomba que lanzó, me estaba pensando que me parece que eran 100 kilotones. Fue una bomba atómica que tuvieron que lanzar con paracaídas para que el avión que la lanzara no desapareciera del mapa. La bomba afectó a un radio de 35 kilómetros, de un extremo a otro, en 70 kilómetros, desapareció cualquier cosa existente. Reventó los cristales de zonas que estaban a 400 kilómetros y se pudo apreciar el sonido y el temblor aproximadamente a 1000 kilómetros de distancia. Solo por poner un pequeño ejemplo de dónde nos puede llevar una escalada militar sin control. Bueno, ahí hay quien dice, expertos, que precisamente la disuasión evita eso, y que ha evitado, y lo ha evitado, porque las armas nucleares llevan sobre el planeta Tierra ya unas cuantas décadas, y que ha evitado precisamente más guerra. Eso, quiero decir, eso tiene muchas interpretaciones. Yo creo que, quiero decir, hay amenazas, quiero decir, los países bálticos, por ejemplo, se sienten una amenaza. Los países, Polonia y los países bálticos sienten una amenaza, porque Rusia no ha bajado la inversión, el gasto de Rusia en el armamento militar es mayor que este que estamos hablando. Claro, es que hay otros países que tienen otras aspiraciones y que afectan a nuestros intereses y a nuestra supervivencia, que sí están gastando más. Es que eso también hay que contemplarlo, no es una hipótesis. ¿Qué está gastando aquel que puede invadirme a mí o que puede atacarme a mí? ¿Cuánto está gastando y que tiene que tenerme respeto para no invadirme? Tiene que tenerme respeto para no invadirme. ¿Pero cuánto tiempo lleva aquí hay que modificar. No, digo que es una discusión. Si yo planteo que esto, yo estoy abierto a esta discusión. Además, esta discusión en España incluso la tuvimos cuando Felipe González convocó el referéndum, ni te cuento, y todavía quedan heridas de aquella discusión, todavía quedan heridas. Hay personas todavía con heridas de aquella discusión y de aquella votación. Yo lo que planteo que esto hay que discutirlo, que esto no es dogma de fe, ninguna de las dos, ni una postura ni otra es dogma de fe, que hay que llegar a acuerdos, hay que llegar con la sociedad, hay que llegar a acuerdos con los intereses, con la sociedad y con los intereses, pero hay que explicarlos. Es que a mí nadie me ha explicado, ni uno ni otro, cuál es la ventaja de una cosa y el inconveniente de la otra. Yo quiero conocerlo, quiero debatirlo además, primero, abiertamente a la sociedad, pero los órganos que la sociedad elegimos. Y si hay que hacer un referéndum, que se haga un referéndum. Yo creo en la democracia y en el debate. Tengo que hacer el debate. Esto es pero es que nos estamos yendo al tema internacional y estamos dejando el tema español, que creo que aquí tenemos en los próximos meses una situación en España que no podemos estar en interinidad permanente, ni sometidos a chantaje el gobierno, ni sometidos a interinidad permanente. Creo que hay una solución que tienen que decidir los ciudadanos en elecciones libremente. Y creo que esa es algo que está ahí, porque no podemos estar interinamente en bamboleo, sometidos a chantaje o sometidos a presiones indebidas. Yo creo, en relación con lo último que decía Jesús del tema del chantaje, ese chantaje, que es el que nos dice que al que critica al presidente del gobierno está favoreciendo la llegada de la derecha o de la ultraderecha, hay que decir que no en absoluto. Es decir, el que está favoreciendo la llegada de la derecha o la ultraderecha son, como bien ha dicho Sandra, aquellos que están incumpliendo, digamos, los preceptos que este gobierno decía defender, por el caso del feminismo, por ejemplo, y me da igual que se llame Ábalos, Errejón o Monedero, me da igual cómo se llame, la persona que lo hace. Esas son las personas que están haciendo que llegue la derecha o ultraderecha, dándoles argumentos, y el propio presidente del gobierno, cuando llegó a la presidencia del gobierno para acabar con una corrupción que se ha demostrado que estaba dentro del Partido Socialista, y que tiene un compromiso, digamos, o una responsabilidad de haber nombrado a 2 secretarios de organización de su partido que han sido las ovejas negras en este caso. Hemos criticado en la Comunidad de Madrid especialmente mucho a Esperanza Aguirre, porque todas las ranas que le salían a Esperanza Aguirre, todos los vicepresidentes, nunca se demostró nada de Esperanza Aguirre, pero creo que no hay dudas de que en los gobiernos de Esperanza Aguirre hubo una corrupción galopante.
¿vale? Otra cuestión, que no se haya castigado electoralmente. Por eso le estamos exigiendo al presidente del gobierno que haya elecciones para que los ciudadanos españoles puedan decidir. Hay un tema que se ha pasado así de soslayo y creo que es importante en el tema nacional. Hablaba Eloy y habla un poco en parte Jesús de los partidos políticos, de la democracia interna de los partidos políticos. Y es verdad que después del 15M, del famoso 15M, hubo un momento de primarias, de elogiar a las primarias. Y es significativo una cosa que, gracias al presidente del gobierno, está pasando desapercibida, y es ese cambio de estatutos que está haciendo el Partido Popular. Como el Partido Popular está renunciando a las primarias, ya hemos visto las primarias del Partido Popular, las consecuencias que han tenido, que se lo digan al señor Pablo Casado, quién manda o quién nos manda en el Partido Socialista, en el Partido Popular, y cómo están cambiando, volviendo al modelo anterior, al modelo de compromisarios, al modelo anterior. Y creo que eso al final es un reconocimiento no solo del Partido Popular en este caso, porque está en un momento congresual, si le queremos llamar así, pendiente de aspirar a la presidencia del gobierno, de un cambio político, porque es verdad que hay una parte del modelo de primarias que hay que reconocer que no ha funcionado en este país. No, claro. No, que se lo digan al Partido Socialista, si funcionan las primarias o no. Y te lo dice alguien que era muy defensora del sistema de... Yo también, aquí lo hemos discutido muchas veces. Del sistema de primarias. Yo no. No, y yo tengo compañeros que siempre estaban manifestamente en contra del sistema de primarias, ¿no? Pero al principio sí que se presentaban como una herramienta que abría la democracia y la participación de los partidos. Pero claro, es como todo, depende del uso que quieras hacer de ellos. ¿Son buenas o son malas las primarias? Pues depende del uso o el abuso que quieras hacer de ellas y de cómo se haga, ¿no? Si luego resulta que tú te ponen a elegir, que al final no deja de ser también una complicación para los militantes, porque al final casi es ponerte a elegir entre mamá o a papá, porque al final hay veces que tienes que elegir entre dos compañeros o dos compañeras, que normalmente son dos compañeros, pero que son muy capaces. O por ejemplo cuando se presentaron al Congreso aquel Rosa Díez, Matilde Fernández, Bono y Zapatero, quiero decir, los cuatro a priori son personas con capacidad, y eran personas con capacidad, o sea, que en un momento determinado, caray, tengo que elegir entre compañeros que representan muy bien los valores, me estoy trasladando a aquella época del año 2000, y que tienen capacidad y que cualquiera de ellos lo podría hacer mejor. Pero bueno, llegamos a ese punto y luego resulta que es que si votas a uno y sale elegido el otro, resulta que a lo mejor el 40, el 60%, los que hayan perdido, pasan al lado oscuro, y los que han ganado machacan a los que han perdido, y al final se crea ahí un caldo de cultivo y un resentimiento. Y formando parte y siendo consciente, como vosotros decís, de que dentro de todos los partidos políticos sí que queda muchísimo por mejorar dentro de la democracia interna, pero sí que es verdad que desde hace unos años había muchísimos más foros de debate, reuniones, se llevaban temas a discutir a las asambleas, a las agrupaciones locales, a debatir, a hablar, había un grupo, una corriente, hombre, en el Partido Socialista de Madrid ha habido no sé cuántas corrientes, los guerristas, los renovadores por la base, los acostistas. Luego resulta que los municipios del sur nos convertimos en los oxigenadores. O sea, yo ya perdí la cuenta de todos los que éramos, ¿no? Pero siempre había un punto de acuerdo, había un punto de inflexión, había un entente cordial. Tú podías discutir ideológicamente en un momento determinado si querías estar pues en un centro izquierda, en un centro más izquierda, porque al final eran matices lo que había, pero luego te bajabas, te tomabas una caña, hablabas con el compañero, pero como decíamos en otros programas que hemos hablado, fanatismo, club de fans, que porque yo he decidido que no sé quién sea el que ya no puedas debatir como estamos haciendo nosotros aquí, nosotros cuatro, muchas veces no estamos de acuerdo en muchísimos puntos, y debatimos y reflexionamos y analizamos, bueno, pues no pasa nada, tanto gusto, tanto derecho tiene uno como otro. Pero ahora, desde hace unos años aquí, las agrupaciones locales se han cerrado, aquí no se discute nada, aquí no se habla de nada, aquí no se presenta ningún tema. Y es que ahora es unanimidad. Es unanimidad y no hay debate. Nada. Es por cooptación y unanimidad. Antiguamente llevábamos esto Congreso a la búlgara. Ahora ni Congreso a la búlgara. No, ahora ni Congreso. Ya es unanimidad. No se hace votación. Porque no es más que una candidatura. Ya no tiene. Pero yo iba por un tema que sí quiero meter. El PP sigue teniendo un problema muy serio.
Está bien que plantee acabar eso. Lo mismo que hablábamos que la Unión Europea, y no está respondiendo, tenía dos retos. Uno era la postura en el tema de Gaza y del exterminio de Gaza, lo dijimos en el último programa, y el tema de Ucrania. El PP tiene un problema que no es capaz de afrontar. Hoy ha habido otra gran manifestación en Valencia, multitudinaria, y sigue sin... fue un desastre lo que hizo el PP y su presidente en Valencia, y sigue sin dar respuesta a los valencianos. Tiene ahí un drama el PP que tendrá que afrontar, que tendrá que querer resolverlo, pues si no, no puede confiarse en él, de ninguna manera. Bueno, pues yo creo que hemos tratado el tema nacional muy por encima y también los sesgos internacionales que nos afectan. Si queréis, en otro momento, pues podemos tratar también el tema internacional que ha salido por aquí, aunque fuera pues muy por encima. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias, Eloy.